Buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro de nuestro Club de Bienestar que vamos a tener todas las semanas. Estoy feliz de volvernos a encontrar. Este es nuestro segundo encuentro para esas personas que están comenzando el día de hoy el Club de Bienestar, que no se pudieron conectar el encuentro anterior. Por ahí tenemos la grabación, tenemos oportunidad de ponernos al día porque saben que es súper importante que vayamos paso a paso en cada uno de los encuentros. Un poquito para ponerlos al día de cómo funciona este club de bienestar. Bueno, en resumen, estos son unos encuentros que estamos haciendo semanalmente, y es un espacio que queremos que lo tomemos como un espacio propio para aprender, para sentirnos cómodas, para estar en libertad de comentar, de preguntar, de exponer mis experiencias en cuanto a los temas que vayamos conversando. Y les decía desde la semana pasada que tomemos esto como un lugar nuestro en donde podamos desconectarnos del exterior, de nuestras rutinas, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y podamos conectarnos con nosotras mismas. Y para eso les decía que se trajeran su acompañante de preferencia, ya sea un cafecito, un chocolatico, un juguito, lo que sea. Yo les digo, yo tal como la semana pasada, yo tomo mucha agua. Aquí me estoy tomando mi vasito de agua y yo tomo con aceites esenciales. Hoy tomo toronja. La toronja me encanta porque además de que tiene muchas propiedades, para mi organismo también me ayuda con el estado de ánimo. Entonces me encanta tomarlo en estas ocasiones que me quiero sentir divina. Así que ustedes siéntanse en libertad de tener su acompañante, así sea su pareja ahí para abrazar. Bueno, entonces para comenzar el día de hoy, vamos a hablar de lo que es el objetivo que nos trae aquí. Hoy vamos a hablar del estrés. El estrés, pues, es algo que yo creo que nadie puede decir que nunca ha sabido lo que es estresar. Ricardo Alejo, vámonos. Emily. Bueno, se escapó por ahí un micro. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Identificar los signos y síntomas del estrés y cómo los podemos manejar. A veces tenemos esos síntomas y no sabemos que eso significa que estamos estresados. Entonces, qué bonito poder identificarlos para saber cómo lo podemos manejar y de esa forma poder aprovechar estas situaciones estresantes y fortalecernos como personas para armonizarnos con relación a mente y cuerpo, que es lo más importante, no que la mente ande por un lado y el cuerpo ande por otro. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. La idea es que participemos, gente, la idea es que comentemos por el chat si se les hace más cómodo, pero si quieren hablar, pueden abrir el micrófono y así nos comentan si tienen alguna experiencia o quieren hacer alguna pregunta. Bueno, esto es una reflexión para empezar que quisimos colocar aquí porque es de San Mateo y eso es algo que debemos tener presente todos los días. No agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. A veces estamos locos por las cosas que van a pasar después y ya de por sí las de hoy pues nos están agobiando. Entonces vamos a dedicarnos al hoy y aprovechemos en este momento a dedicarnos ahora a nosotros, a de verdad ponerle mucha atención a este encuentro y disfrutarlo al máximo. Como les digo, la idea es que participemos y que nos sintamos cómodos de hablar de este tema que creo que a todos nos incumbe. Qué bonito inicio, Cris. Me gustó mucho. Muchas gracias. Bueno, saludos, besitos a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Les recuerdo que soy Ana Eufemia Acuña y estoy por aquí con mis compañeras hablarles del estrés. Y como yo decía en mi invitación, lo que a veces no nos dicen del estrés. Se habla mucho del estrés, pero hay una que otra cosita que es importante y que no nos dicen. Entonces, el estrés es esa sensación de tensión física o emocional que aparece en situaciones específicas, difíciles, inmanejables, situaciones que no nos esperamos, cuando las cosas son incómodas. Pero ¿qué pasa con este estrés? Que este estrés llega a un momento en el que no hay ninguna situación y sin embargo yo me sigo sintiendo signos o síntomas de estrés. Entonces es importante conocer algunos aspectos del estrés.
¿qué no nos dicen del estrés? Que hay dos clases de estrés o que el estrés se puede dividir en dos clases, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y hay un estudio súper bonito que hicieron unos psicólogos por allá en el 1908, hace muchísimo tiempo, donde habla de una curva de estrés y desempeño, que me parece tan importante porque a quién de nosotros no nos ha pasado que frente a alguna situación de presión o trabajar bajo presión o cuando tenemos una situación difícil en la profesión que tengamos, así seamos amas de casa, que tenemos todo junto, que nos tocó pagar algo, que el almuerzo, que todo junto, y que al final nosotros lo logramos hacer bien, porque esta curva de estrés que nos dice, no sé si ven aquí abajo, a mano izquierda dice bajo, cuando estamos desmotivados, cuando no hay definitivamente algo que nos impulse o no hay esa situación de tensión que nos impulsa, nosotros sentimos que hacemos las cosas muy lentos, de manera baja. Pero ¿qué pasa? Esta curva de estrés dice que cuando nosotros tenemos esas situaciones que nos estresan, nosotros empezamos a subir el desempeño, empezamos a subir el desempeño. Entonces, cuando llegamos a esa situación arriba, que es óptimo, que nosotros logramos sacar las cosas adelante, logramos hacer la tarea, ahí estamos viviendo eustrés, que es el estrés positivo. Es decir, yo me activo, mi cuerpo responde ante una situación de alerta o de amenaza y lo logra hacer y logramos salir bien de esa situación. Este es eustrés. Tenemos todo nuestro cuerpo y todos nuestros procesos psicológicos, emocionales y corporales están listos para que nosotros logremos hacer ese trabajo, logremos superar la situación. Se llama eustrés. Pero ¿qué pasa? Cuando ese nivel está óptimo, ya logré salir de la situación con ese estrés positivo. Si yo no me doy cuenta a tiempo, empieza a decrecer. Es decir, ese nivel óptimo de desempeño mío empieza a bajar. Y entonces es aquí donde viene el distrés y es aquí donde vienen los problemas. Entonces, si yo me mantengo siempre estresado, 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 y yo logro llegar a ese nivel de estrés, pero si yo no hago nada por bajarlo o si esa situación sigue estando en mí, ahí es donde viene la enfermedad y ahí es donde viene el distrés como tal. Entonces, estrés positivo, es decir, aquí estoy en nivel óptimo para responder, para defenderme, para que mi cuerpo logre los objetivos, pero una persona no puede vivir en situación de estrés siempre, porque es ahí donde viene entonces el estrés negativo, es ahí donde me enfermo y es ahí donde ocurre todo lo contrario. Ese nivel óptimo inicialmente que yo lograba para resolver las situaciones de estrés ya empieza a bajar y entonces ahí sí me empiezo a enfermar. Entonces es importante tenerlo claro. Algunas personas dicen, no, yo lo hago bien cuando estoy estresado en situaciones, yo trabajo bien bajo presión, pero si esa baja presión, ese trabajar bajo presión es permanente, nos enferma. Y hay una hormona que se empieza a segregar y empieza a aparecer en nosotros, que se llama el cortisol. Es una hormona que está relacionada con el eustrés, sí, porque mientras estamos activos, el cortisol nos ayuda a resolver situaciones, a hacer las cosas bien, a defendernos de una amenaza, a responder ante un peligro, pero cuando ese cortisol se queda por allá arriba y nunca baja, ahí nos empezamos a enfermar. Eso es tan cierto, Miana, que yo digo, cuando tú dices, no, yo soy buena trabajando bajo presión. Yo también decía eso, yo decía, no, yo tranquila que cuando me presionan yo doy más. Y realmente nos estamos matando. Entonces, Colapsamos. estamos colapsando. Nosotros decimos, bueno, sí, sí damos más, pero ¿qué pasa cuando ya haces lo que ibas a hacer, entregas lo que ibas a entregar, haces lo que ibas a hacer, después colapsa tu cuerpo? Entonces ahí es donde vienen todas las consecuencias. De hecho, aquí podemos ver que existe el estrés físico. ¿Qué se refiere al estrés físico? Es una reacción fisiológica del cuerpo, algo que te está demostrando que algunos elementos que desencadenaron el estrés te lo demuestra físicamente. Este estrés puede llevar también al estrés emocional,
Y a su vez el estrés emocional se expresa en algún síntoma físico, algún malestar. Yo les cuento, en mi caso, ahí podemos ver algunos síntomas que se pueden presentar, pero en mi caso, a mí me da mucha risa porque ya lo tengo detectado, porque antes no, yo no entendía por qué me pasaban esas cosas. Ahora sé que cuando yo estoy estresada, me pongo mal del estómago. Como muchísimas terminaciones nerviosas las tenemos en el sistema digestivo, a mí me da por ahí. Eso me dan unos dolores que yo digo, me cayó mal la comida, estoy metida en el baño. Bueno, todo esto hasta me dan ganas de vomitar. Todo este efecto me lo causa el estrés. Mientras más estresada esté, peor me pongo. Entonces, pero ya yo identifiqué que eso me pasa cuando estoy estresada. Ahora yo quiero que ustedes me compartan a mí de sus síntomas físicos, cuáles han identificado que sean síntomas de estrés, pero le da un malestar físico. Colóquenlo ahí en el chat. A ver, Alergias. Hoy me dijo el médico que mis alergias son por estrés. imagínate tú, Dios mío, quién nos comenta qué puede ser un síntoma físico de su estrés? Están, Dolor. están comentando dolor de cabeza, dolor de espalda y cuello, Uy, sí, cuando se nos tensa esto, que uno dice, no, que se me inflamó aquí, me volteé mal. No, es que te estás cargando con todo el estrés que tienes encima. dolor de espalda. Todo eso son síntomas de estrés. Y yo sé, diarrea, bueno, eso es lo que me da a mí, tal cual. Yo me pongo así, pero mala, mala. Tensión muscular, comerme las uñas, uy, sí. Entonces, esas cosas ya nosotros sabemos que vienen del estrés. Entonces, cuando ya tú las identificas, ya tú sabes que no tienes que atacar el dolor de estómago en mi caso, tienes que atacar el estrés. Sí, totalmente de acuerdo. Y qué importante lo que estás diciendo, Cris, porque a veces creemos que el estrés solamente tiene sintomatología física y resulta que no, que podemos ver que hay, y lo vamos a ver ahora, que hay tres tipos diferentes de síntomas y qué importante que los aprendamos a identificar porque eso nos puede ayudar a controlar el estrés. Como tú decías, Cris, sin necesidad. Exacto, insomnio también sin necesidad de medicarnos o algo. Bueno, ese chat está lleno, vamos a ir leyendo. Y también aparecen los síntomas psicológicos, que aquí pues yo soy la experta en el tema, porque son muchísimos, muchísimos síntomas psicológicos que están relacionados con el estrés y que a veces no nos damos cuenta, a veces de repente nos sentimos tristes o con llanto fácil y no sabemos por qué. Nos levantamos y estamos llorando por situaciones que a veces no tendríamos por qué estar llorando. Y ahora yo quiero que entonces pasemos de las físicas y que pensemos un momentito y comentemos cuáles son esos síntomas psicológicos que ya tenemos identificados que aparecen cuando hay estrés. ¿Cuáles creen? Aquí hay uno que dice pesimismo, Dios mío, ese. Como que nos ponemos una venda aquí y no vemos la salida por ninguna parte. A mí me da por ahí de tal desmotivación que creo que se acabó el mundo. O sea, yo me estreso de una forma que digo, no pude, se acabó el mundo, ya no se puede hacer nada. Desmotivación, apatía. Y lo significativo de esto es que muchas veces ya la situación estresante o lo que nos causó el estrés ya no está. Y sin embargo, nosotros nos seguimos sintiendo así. Ya no está la situación estresante y yo porque sigo con esta situación de estrés. Miren, yo me enojo y no quiero hablar con nadie, fíjense, demasiado. Rabias innecesarias y pagan los demás, ¿no? Terminan por pagar los demás. ¿Quién más quiere comentarnos? Pues hay de verdad que bastantes comentarios. Insomnio, tristeza, sí.
todos los psicológicos. Hay una persona que se identificó con todos, Dios mío, bueno, a manejar el estrés. Vamos a seguir porque vamos a aprender a manejar el estrés. Lo importante es tenerlos identificados, porque si los identificamos se hace más fácil. Hay una psiquiatra que me gusta mucho que dice comprender es aliviar. Bueno, complementando un poquito lo de mis compañeras, em, yo creo que el hábito más tenaz o más duro es el de comerse las uñas. Yo, por ejemplo, lo sufro, yo tengo el comerme las uñas hace muchos años y es por causa del estrés. Y lo miraba que lo comentaban por ahí, yo creo que a todo mundo nos pasa la cuestión de comernos las uñas porque es algo complicado. Entonces, otra de las partes que tienen que ver con los síntomas ya de la parte conductual, o sea, del comportamiento ya como tal, es los conflictos interpersonales. Muchas veces nos cargamos como de rabia, de ira, ya sea en un ambiente laboral o en un ambiente donde sea hasta con nuestra familia, nuestros amigos. Entonces, ¿me escuchas? Creo que por ahí alguien prendió el micrófono. ¿Sí me escuchas, Cris? Sí, Sí, te Claudia. escuchamos bien. Ya estoy Sí, muteando ahí. Fue que se le fue el micrófono a alguien allí. yo pensé que no, que estaba hablando sola. Bueno, entonces, como decía, la parte de interpersonal, entonces nos llenamos de rabia, de ira y muchas veces eh, nos desquitamos con otras personas, digámoslo así, o tenemos un trato brusco con otras personas, o muchas veces nos aislamos, ¿no? Yo por lo menos hago eso, yo me aislio de las otras personas, me hago aparte, soy como más de no contar mis cosas y de tener como esa carga emocional dentro de mí únicamente. Entonces, esa es la parte de un conflicto interpersonal. Otra parte que también decían era la parte del insomnio. Hay personas que lo manifiestan de pronto durmiendo más, pero a mí me pasa todo lo contrario. Me pasa que sufro de insomnio. Entonces, muchas veces trato de dormir y como estoy tan cargada de estrés, no suelo conciliar el sueño fácilmente. Entonces, muchas veces me cuesta quedarme dormida mucho más fácil o sí, mucho más fácil. Entonces, esa parte también es muy importante. La parte también de trastornos alimenticios. Hay personas que comen en exceso, como hay otras que no comen, sino se comen con porciones muy pequeñas, o sea, no les dan ganas de comer. Entonces, ese también es un punto importante dentro del comportamiento de la persona cuando sufre estrés. Y también la parte de la mala comunicación, bueno, eso tiene mucha relación con la parte interpersonal. Y algo también muy importante dentro de ese ramo es la irritabilidad o el ser impaciente. Yo, por ejemplo, soy muy impaciente y trato en lo posible de cuando tener estrés, estar un poco más calmada, aceptarlo y no eh, ponerme tan eufórica y también de manifestar ese estrés, ¿no? Sino más bien aceptarlo y tratar de controlar. Totalmente de acuerdo. Bueno, qué bien que logramos identificar y gracias a todas las personas que escribieron porque es real lo que estamos diciendo, aparece, está y nos enferma. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para este manejo del estrés? Bueno, el manejo del estrés es todas aquellas técnicas o todas aquellas herramientas que aprendamos a hacer para sentirnos un poquito sin estrés o para poder manejarlo. Acuérdense que hay un estrés, eustrés, que es positivo y este nos ayuda. Entonces, hay una regla de oro casi que yo utilizo con mis pacientes para muchos casos, incluyendo el estrés, y es esta. Lo primero que hay que hacer es conocernos, luego aceptarnos y luego amarnos, pero muchos me dirán conocernos, ¿cómo así? ¿Cómo así que conocernos si yo me conozco? O sea, el ejercicio de autoconocimiento es de todos los días. Miren, hoy tenemos unos gustos, mañana no nos gusta eso. Nosotros somos seres humanos cambiantes y está bien y es bonito hacerlo. Entonces, ¿qué ejercicios de autoconocimiento o conocernos podemos hacer? Yo siempre, con el tema del olfato,
utilizo mucho ejemplos porque es muy beneficioso para el tema emocional. Entonces quiero que ustedes en este momentico hagan un pequeño ejercicio de autoconocimiento y piensen en algún olor que a ustedes les logre cambiar el estado de ánimo de manera negativa. ¿Cuál es ese olor que ustedes sienten y que de una vez sienten que ese olor los está enfermando, los está haciendo cambiar de manera negativa ese estado emocional? Por ejemplo, yo tengo mucho el olor a la gasolina, los productos de aseo, no soporto de pronto Barsol, el límpido, el RAI, por ejemplo, todos esos productos de aseo, esos productos a mí me cambian el estado de ánimo de manera negativa. Piensen ustedes en cuál. Si quieren compartirlo, bueno, ¿por qué eso hace parte un perfume fuerte? Exacto, porque eso hace parte de este proceso de estrés. Cuando estemos pasando por situaciones estresantes y si yo tengo identificado, por ejemplo, que esos olores me enferman, ¿yo qué hago? Yo me quito de esos olores, porque por supuesto cuando yo estoy cerca de ese olor, inmediatamente mi estrés se va a ver influenciado de manera negativa. Los insecticidas, los perfumes fuertes, totalmente de acuerdo. Y ahora pensemos en un olor que nos cambie el estado de ánimo de manera positiva. A mí, por ejemplo, el olor de la mandarina, el olor del café, siempre. Entonces, si estoy pasando por situaciones de estrés, si en ese momento la vainilla, el chocolate, uy, el chocolate, buenísimo, el olor de chocolate, tanto comerlo como olerlo, es significativo tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense cómo estos ejercicios de autoconocimiento nos pueden ayudar también a manejar ese estrés. Y luego, por supuesto, aceptarnos. Mira qué lindo lo que nos dicen ahí, las flores, los cítricos. A mí me pasa con el olor a canela. Yo no sé, pero eso a mí, o sea, es inmediato. A mí me encantan los cítricos, pero el olor a canela es algo que es inmediato, me cambia el estado de ánimo. Y cuando ya tú identificas eso, lo puedes usar como herramienta, como tú dices. Yo quiero que aprovechemos ahora que estamos centradas en hacernos ese ejercicio de conocernos bien y aceptarnos y amarnos, que hagamos un ejercicio juntos. Quiero que de verdad te dispongas en este momento y te olvides de todo lo demás. Si puedes cerrar los ojos, sería perfecto. Quiero que hagas este ejercicio como si estuvieras sola. Imagínate que estás sola o solo en este momento y ahora vas a poner tu manito en el pecho hacia tu corazón para que te conectes con tu yo interior y respires profundo, te cierras tus ojos y pienses en un momento en el cual haya sido muy duro para ti en tu vida, a lo largo de tu vida, cualquier momento, porque haya sido lleno de angustia, lleno de estrés, quizá alguna tristeza, pero algo que te haya ocasionado ese nivel de estrés alto porque es un evento importante en tu vida que haya sido negativo, que te haya ocasionado ese desencadenar del estrés. Entonces, piénsalo bien, vea hacia ese momento que viviste, recuérdalo y ahora comienza a pensar cómo fue que lo superaste, cómo, cómo te sentiste tú cuando ya dijiste, ah, sí pude o lo pude pasar, o hay cosas que no es que, bueno, ya se terminó, no, pero lo pudiste transitar, porque hay cosas en la vida que nos hacen pensar que no podemos, que hasta ahí llegó todo. Entonces, cuando tú lo pasas, tú tienes como una sensación de lo que lograste, de que, uff, te vas así como que, bueno, pude, ¿ok? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Quiero que ahora venga a ti la palabra que representa cómo te sientes tú en ese momento. Esa palabra nos la puedes compartir en el chat o la puedes tener internamente o si tienes papel y lápiz sería genial que la escribieras. Porque ese ejercicio, cuando yo lo hice, yo escribí la palabra. Recuerdo que mi recuerdo más fuerte cuando fue superado yo me sentí valiente y esa es mi palabra. Y cuando a mí se me olvida, cuando yo tengo un momento de estrés fuerte,
y que creo que no voy a poder, yo volteo y veo la palabra que la tengo anotadita muy cerca de mí y recuerdo, no, yo no soy ese estrés, yo no soy esa situación, yo soy valiente, la persona que lo supera y sigue adelante. Entonces, veo que están colocando aquí, agradezco, capaz, victoriosa, fortaleza, me encanta. Son palabras que representan lo que tú eres. Entonces, eso, cuando tú te estás conociendo, tú no puedes decir, bueno, yo soy esa mujer miedosa que le pasó esto y lo otro. No, tú tienes que decir, yo soy esa fortaleza, yo soy esa valiente, yo soy la capaz que puede con esto. Entonces, cuando hablamos de conocernos y amarnos, lo enfrenté y acepté, sentí que todo pasa. Así es, porque a veces estamos metidas en un problema o en una situación difícil y sentimos que no va a pasar nunca. Y todo pasa. Y somos capaces de muchas cosas. Y eso es lo que somos. Entonces, si nos estamos conociendo y queremos amarnos como somos, entonces hay que buscar eso que nosotros somos y recordarlo, porque a veces en situaciones de mucho estrés y angustia se nos olvida lo que realmente somos. Bueno, seguimos entonces hablando de cómo manejar el estrés. Y hay muchísimas formas, claro que sí. Tenemos lo que siempre y constantemente vemos que es la actividad física, pensar positivamente, planificar diversiones, esfuerzo por eliminar pensamientos negativos, que también es posible. Recordemos el apoyo social, recordemos que no estamos solos, recordemos que necesitamos también buscar del otro, no aislarnos, buscar ayuda. Miren, preguntarle al otro, a ti te pasa esto, tú sientes esto, también ayuda, porque sabemos que no solamente nos pasa a nosotros. Actividades de relajación. A veces solo pensamos que la actividad de relajación tiene que estar relacionado con relajación muscular o respirar. No, para relajarnos nos podemos ver chistes, películas graciosas, las mascotas nos ayudan a relajarnos, pocos cambios en nuestra vida cuando estemos pasando por situaciones de estrés, así sea el estrés positivo. Acuérdense que el estrés positivo llega a un momento en el que empieza a decaer y hace que llegue el distrés, aprender a decir que no, cuando no podemos, no podemos. Hay algo que cuando no podemos cambiar una situación, no nos tenemos que preocupar. Antes de estar yo aquí sentada, cayó un aguacero terrible en Valledupar y yo estaba en la calle. Y yo empecé a pensar, o sea, yo no puedo cambiar ese aguacero. ¿Cómo me voy a estresar por el aguacero si no lo puedo cambiar? Una vez que yo empecé a respirar y a relajarme, dejó de llover y pude estar sentada aquí. Aprender a manejar emociones, aprender muchísimo de la gestión emocional. Todas esas cosas definitivamente nos ayudan muchísimo a manejar el estrés. Y cuando todo esto está solucionado y cuando cada una de estas situaciones ya yo las puse en práctica y aún así sigo estresado, ¿qué podemos hacer? Entonces es cuando nosotras entramos y encontramos, como digo yo, una antigua nueva forma de sanarnos y de curarnos, que es lo que siempre estamos ofreciéndoles a ustedes, que es los procesos de aromaterapia. Así es. Y la aromaterapia es algo que a veces la vemos, primero la vemos como algo que huele rico y ya. Así creo que todos hemos pasado por ese proceso de, ay, qué rico el aroma, ¿no? Y a veces creemos que solo es algo que vamos a usar cuando lo necesitamos. Por ejemplo, estoy estresada, entonces voy a usar la aromaterapia. No, la aromaterapia es un tema preventivo y acompaña todos los procesos de nuestra vida. En este caso, les voy a contar de estos aceites que escogimos para hablar el día de hoy porque son aceites que usamos, entre otras cosas, para acompañar procesos de niveles de estrés y para controlar estos temas emocionales. Entonces, la lavanda, que muchos lo conocemos porque es nuestro relajante por excelencia, a mí me encanta porque la lavanda también se puede ingerir
Entonces, me gusta que cuando la persona es una persona agitada, estresada, lo consuma, que pueda tomar por lo menos 3 veces al día unas 2 gotitas en un vasito con agua y eso lo mantiene un poco más relajado. No es que se va a dormir, es que va a estar más relajado, pues son personas que son totalmente, todo el tiempo están como agitados. Y el balance es una mezcla de aceites esenciales que habla del equilibrio, ese equilibrio del que hablamos de cuerpo y mente, ese equilibrio que debemos tener cuando vienen los altibajos de todos los días, porque los días no son planos, los días tienen altos y tienen bajos. Y entonces esta es una mezcla que me gusta usar para todo el mundo, porque esta mezcla yo la uso a diario, porque me parece que es importante prepararnos para el día de esta manera, de una forma equilibrar nuestras emociones y nuestras reacciones a las actividades que tenemos en el día. El Adaptive también es una mezcla calmante de otros aceites esenciales que es deliciosa. La gente se enamora de esta mezcla porque además su aroma es encantador. Se usa mucho en difusores para colocarlo en un sitio y mantener equilibrado el ambiente. Y el Serenity, que más que todo el Serenity lo usamos más que todo para la gente que no puede dormir porque es más fuertecito con el tema de relajar, ¿no? Nos ayuda a descansar. Pero hay personas en nuestro entorno que son muy ansiosas. Para esas personas que son ansiosas, que constantemente están como en movimiento, entonces a mí me gusta aplicar Serenity en los puntos de pulso para bajar esas revoluciones y ese sistema nervioso. Son 4 aceites espectaculares que me encanta recomendarles para estos momentos de que la persona necesita eso, equilibrarse, relajarse. ¿Alguna persona tiene algún testimonio con estos aceites, con alguno de estos aceites? Hay varios Pero mira que testimonios. sí hay testimonios bonitos del ejercicio que hiciste, ¿viste? Hay Sí. alguien dijo que sentí que era capaz, qué bonito. Qué bonito, sí. Aquí Regina nos dice la lavanda con la lavanda. Mi hijo usa la lavanda para el estrés. Qué bueno, Alicia. De verdad que la lavanda, yo digo, es el calmante universal porque y es el que más conocemos. Uso la lavanda cada vez que me subo a un avión. Es indispensable. Buenísimo, buenísimo para bajar esas tensiones. Qué lindo, me encanta. Lo que es el tema del estrés.